Bueno, nuevamente buenas tardes para todos. Para todas vamos a iniciar la clase. Vamos a continuar con el archivo que estamos trabajando en la clase pasada, por favor. Voy a compartirles la pantalla. José, buena tarde, ¿cómo estás? Hola, Jairo. Bien, gracias. José, quiero, antes de que arranques, tengo una pregunta estoy seguro muy fácil para ti y para mí también. Mira, Contame. tengo un archivo, tengo un archivo X con varias facturas y fechas y valores en pesos, con el signo de pesos. Cuando quiero copiar todo el archivo, yo le digo copy paste para enviar en un mail, pegarlo en el cuerpo, el correo del mail, lo copio, pero la celda del signo peso, donde van los valores, el signo peso se me va para arriba y el número y el valor en la misma cuadrito me queda, pero se me baja. Quiero, por favor, me colabores cómo hago para que me quede el signo pesos frente al valor. ¿Usted lo está enviando por qué? ¿Por Outlook o por qué? Porque No por el correo, sí, el correo de Outlook, sí. lo que pasa es que como son dos programas totalmente diferentes, él pues tiene, digamos que no genera como el mismo formato de Excel, ¿no? ¿Y por qué no lo envías adjunto? ¿No es mejor? Lo que pasa es que yo debo enviar el adjunto y copiar en estado origen la hoja, porque es un procedimiento interno que tenemos, pero no he sabido resolver eso, cómo colocar eso. Si quieres esto, tipo 6 de la tarde, te puedo escribir, yo tengo tu número y lo miramos personalmente para, pues, para ahorita no interferir aquí en la clase y te ayudo. Eso, ¿Sí? ¿Te parece? gracias. Gracias, José. Y a la clase Anoto también, tu gracias. nombre. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Airo Andrade. Espérate, yo lo mando por aquí. Listo, Jairo. Yo Gracias. lo miramos y yo te ayudo con el tema. Gracias a todos, gracias. Bueno, ya estamos todos listos. Ahí me están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listos. Estábamos por aquí en este archivo. Fue el que les coloqué ahí en el WhatsApp por si de pronto alguien no lo tiene, ¿sí? Bien, entonces estábamos haciendo un gráfico. Vamos a retomar lo último que vimos. Estábamos por aquí y lo que hicimos fue seleccionar esto de producto y con control seleccionamos el total. Con F11 él nos generó este gráfico, ¿sí? Y luego lo que hicimos fue arreglarlo. Entonces, teniéndolo seleccionado aquí en el más, pues le colocamos los ejes, el título ya lo tenía, le colocamos las etiquetas de datos que son los valores, las etiquetas de datos son los valores, ¿no? Tenemos la leyenda, que la leyenda pues es la que nos dice qué es lo que estamos graficando. Es muy importante tener la leyenda porque la leyenda siempre es la que me dice qué es lo que están representando las barras, ¿sí? O la gráfica que yo tengo ahí. Eso fue a grandes rasgos lo que hicimos. Decíamos que todo lo que tenga un gráfico se puede cambiar, es simplemente seleccionarlo y puedo venir aquí a formato y cambiarle el color, el tamaño, color al fondo, color a la letra. Y con control 1, que es el atajo chévere para gráficos porque él me lleva de una vez a los formatos donde yo esté trabajando, ¿sí? Hicimos un gráfico muy sencillo. Ya hay unas plantillas que vienen teniendo seleccionado el gráfico, ¿sí? Teniendo seleccionado el gráfico, usted va aquí por diseño de gráfico, acá arriba, y vienen unas plantillas, ¿no? Que obviamente antes de darle un formato personalizado, si usted quiere trabajar con una plantilla, entonces primero escoge la plantilla y luego lo personaliza con lo que le haga falta. No al contrario, como yo lo hice, pues que primero le di formato personalizado y luego ir a plantilla, no. Primero escoge la plantilla y luego usted lo personaliza, ¿no? Lo personaliza dependiendo de lo que quiera agregarle, quitarle, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro para los que apenas están aprendiendo a hacer gráficos, pues le cojan un poquito el tiro.
Seguimos ubicados aquí en ventas unidades primer semestre, por favor. Entonces, ahora voy a seleccionar de enero a junio. Seleccionemos de enero a junio. Y yo podría graficar, por ejemplo, los televisores, los celulares, las neveras o televisores y celulares, lo que yo quiera. O sea, yo puedo escoger lo que necesita. En este caso también voy a escoger los totales que se vendieron por mes. Entonces, aquí me ubico aquí, presiono control y marco solamente el total. Debe quedar paralelo siempre. Yo empecé en enero y terminé en junio. Abajo empecé en el 2000 y terminé en el 1500. Deben de quedar paralelos los dos rangos, ¿no? El pasado gráfico lo hicimos con F11, que es un atajo automático, pero también lo puedo hacer por aquí, con insertar. Y le voy a decir aquí donde está este gráfico circular en la flechita. Le voy a decir que voy a hacer este gráfico 3D. Ahí tengo el gráfico. Entonces, cuando lo hago por insertar, él coloca el gráfico donde tengo los datos. Lo puedo correr como una ventana de Windows con clic sostenido, lo arrastro. Si usted lo quiere dejar ahí, pues lo termina de configurar, lo termina de dar formato. Pero si lo quiere hacer en una hoja aparte, como hicimos el otro, entonces también lo puedes cambiar. Teniendo seleccionado el gráfico, no me puedo salir de él. Teniéndolo seleccionado, aquí en diseño de gráfico, por aquí dice mover gráfico, ¿sí? Acá está, mover gráfico. Entonces le pregunta que a dónde quiere mover el gráfico. Pues yo le voy a decir que a una hoja nueva y lo voy a llamar cantidades enero, junio. Le doy a aceptar y él lo mueve a un gráfico en una hoja aparte, ¿no? O puede ser también lo contrario, que usted lo tenga en una hoja aparte como lo tengo aquí y necesite llevarlo a donde están los datos. También se puede hacer. Entonces, estando parado aquí en el gráfico, nuevamente mover gráfico. Diseño de gráfico, mover gráfico. Y aquí donde dice objeto en, entonces le vas a decir que lo vas a mover a la hoja donde dice ventas, unidades, primer semestre, que es la hoja que estamos trabajando. Hacemos clic, aceptar. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, qué pena, me interrumpo. Un Dime. compañero no pudo ingresar. Listo, gracias. ¿Falta alguien más? Aquí están. Acuérdense que si entran con otro nombre, por favor lo colocan en el chat para que puedan llevar el control de lista. Ahí los compañeros que acabaron de llegar, estamos trabajando en el archivo que terminamos la clase pasada con lo del gráfico. ¿Listos? Les recuerdo nuevamente colocar el nombre si entran con otro usuario para el control de lista, entonces lo colocan ahí en el chat, por favor. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, entonces, hay los compañeros que llegaron, estábamos haciendo un gráfico, seleccionamos, estamos aquí en ventas, unidades, primer semestre, lo que hicimos fue seleccionar de enero a junio y con control seleccionamos el total, ¿sí?
pero puedo graficar los televisores o puedo graficar todo esto. Lo importante es que siempre sea paralelo el eje del eje X, que son las letras, a los valores que son el eje Y. Siempre tener en cuenta esa parte, ¿no? Y nos fuimos aquí por insertar, escogimos este gráfico y le dijimos gráfico circular, ese fue el que hicimos. Entonces, una vez hecho, él lo inserta aquí donde están los datos, pero explicábamos ahorita que el gráfico se puede mover. Yo le puedo decir aquí mover gráfico y lo llevé a una hoja nueva. Aquí le di un nombre y él lo lleva a una hoja nueva. O lo puedo hacer el contrario, de estar aparte en hoja, llevarlo donde están los datos. Nuevamente le digo mover gráfico y en objeto él busco la hoja donde lo quiero mover. Entonces lo quiero llevar nuevamente a ventas unidades primer semestre. Eso es lo que hemos hecho. ¿Sí? Bien. Lo voy a dejar acá. Ok. Este gráfico, por ejemplo, de tipo circular, le puedo hacer también varias configuraciones. Vamos a ponerlo un poquito grande aquí para poderlo trabajar mejor. Esta cinta de opciones me ocupa mucho espacio, entonces le voy a hacer doble clic en cualquiera de los menús para ocultarla y me dé más pantalla. ¿Sí ves? Haciendo doble clic en cualquiera de los menús, activo la cinta o con doble clic oculto la cinta. ¿Sí? Entonces allí, teniendo este gráfico, entonces, por ejemplo, lo mismo, podemos colocar aquí el título, ¿sí? Aquí va el nombre de la empresa, distribuciones El Gancho Limitada, pongámosle aquí, un nombre cualquiera. Estos son cantidades primer semestre, ¿sí? Puedo aquí en el más, teniendo activado el gráfico en el más, activar las etiquetas de datos. Las etiquetas son los valores, ¿no? Las etiquetas son los valores. Ahí los activo. ¿Sí? Cuando le dije aquí etiqueta de datos. ¿Sí? Bien. La leyenda que está aquí, que la leyenda es la que siempre me dice qué es lo que estoy graficando. Entonces yo le puedo decir aquí en la flechita que está aquí a mano derecha, decirle, por ejemplo, que la quiero arriba. O decirle que la quiero, por ejemplo, a la izquierda. Donde usted la quiera colocar, dependiendo de su gusto y como vea, pues la coloca. Si yo la voy a dejar, por ejemplo, arriba. Si quiero darle formato a los números, o sea, a las etiquetas, entonces lo selecciono. Él lo selecciona todo, ¿sí ves? Cuando yo hago un clic sobre cualquiera de los valores, él automáticamente lo selecciona todo. Les puedo cambiar el tamaño. Aquí en inicio, pues le puedo cambiar el tamaño, le puedo cambiar el color. Como les decía, todo es editable. Negrilla, le puedo decir cursiva. Todo lo que yo quiera ahí le puedo hacer ver. Ahí cambié las etiquetas, ¿sí? Yo me salí aquí haciendo clic por fuera. La voy a volver a seleccionar. Hago clic en las etiquetas. Necesito colocarle estos gráficos circulares. Se les puede manejar indicador, o sea, porcentajes de participación. Control 1 es el truco para los gráficos. Control 1. Entonces le voy a decir que me active, por ejemplo, los porcentajes, ¿sí? Entonces las 2.000 unidades que se vendieron en este enero representan el 21% de todo lo que se vendió. Las 1.050 unidades de febrero, aquí en la leyenda me está diciendo qué es cada torta de ese gráfico. 1.050 quiere decir que se vendieron 1.050 unidades y corresponde al 11% de todo lo que se vendió en el primer semestre.
y así sucesivamente para cada uno. Entonces, pero también le puedo decir la etiqueta, por ejemplo. O puedo quitar la etiqueta, puedo quitar el valor y dejar solamente si va a manejar porcentajes, porcentajes. Son más sencillas las gráficas circulares, ¿no? Bien, ahora voy a seleccionar la torta. Siempre es haciendo un clic suave, por ejemplo aquí, y él ya la marca toda, ¿cierto? Si yo quiero, por ejemplo, a esta torta de aquí, que es la de marzo, esta del 19%, si quiero seleccionar solo esa torta, entonces hago otro clic ahí y solamente él selecciona esa torta. Yo le puedo cambiar el color si es de mi gusto, ¿sí? Le puedo colocar otro color aquí, ¿ya? Pero seleccioné solamente esa torta. O aquí por relleno estoy configurando solamente marzo, la torta de marzo. ¿Cómo la seleccioné? Si hago clic, la selecciona todas, pero si vuelvo y hago clic sobre marzo, solamente me selecciona marzo. Aquí en relleno, él tiene varias cosas aquí, ¿no? Varias cosas acá. Por ejemplo, por aquí hay un relleno de trama, entonces vienen unas. Todo esto es curiosidad de la persona. El que quiera crecer y coger manejo tiene que sentarse a hacer esto, ¿no? Pues no podemos al detalle ponernos a explicar cada cosita, pues porque se nos va el curso aquí en colores, ¿no? Pero ya es inquietud de cada persona que mejore el manejo. Eso nadie más lo va a hacer por usted, por cada uno. El interés que pongan a aprender, entrar y empezar a decir, bueno, ¿y esto qué hará? Relleno sólido, ¿qué hará aquí? Sin relleno, ¿qué hará? Es ponerse a hacer ese tipo de cosas. Relleno de trama. Aquí dice un relleno con imagen, por ejemplo. Entonces, un relleno con imagen. Por aquí dice fuente de la imagen. Le digo insertar. Desde archivo quiere decir, pues es un archivo que tengo aquí en mi computador, ¿no? Lo puedo buscar. Cositas que se pueden hacer. Entonces, allí ya es darle formato, darle color. Explicaba en lo último que vimos en la clase pasada, que donde usted se ubique, le puede colocar formato, ¿sí? Donde usted se ubique, donde usted haga clic, ahí le puede colocar formato. Le puede decir, le voy a colocar este fondo con letra blanca. Donde usted haga clic, modifica, ¿sí? Entonces, estas gráficas de torta realmente son breves para hacer, ¿no? Lo más interesante aquí de las tortas es que usted puede manejar porcentaje o puede manejar el valor o puede manejar incluyendo la etiqueta. ¿Cómo lo hice? Me paré en este caso en el porcentaje y le di control 1. Y entonces aquí le programo qué es lo que quiero ver. Ya los que manejen bien los colores y sean bien curiosos, pues allí hacen gráficas muy bonitas. Bueno, vamos a hacer ahorita un gráfico progresivo. Ese gráfico progresivo es decir que usted lo va haciendo en tiempo real en la primera semana, en la segunda semana, en la tercera semana, o el primer mes, segundo mes, tercer mes. Entonces, en la medida que vaya pasando el tiempo y tenga la información, usted va implementando su gráfico. Entonces, por ejemplo, volvamos aquí a la base de datos. Voy a graficar producto enero y febrero. O sea que voy a manejar un eje X y dos ejes Y de valores. Le voy a decir F11 o función F11. Y ahí tengo el gráfico. Ahí de entrada el jefe le dio dolor de cabeza porque solamente ver las barras, las barras de febrero
dirá, no, pues ese febrero muy re malo con respecto a enero, que es el azul. Sin ningún valor. Ese es el sentido de la gráfica, es tener una apreciación de unos valores, pero a través de unas gráficas. Entonces yo ya de entrada ahí entre enero y febrero, pues dirá el jefe, no, pues preocupante porque mire todo lo que bajaron las cantidades de febrero. Hagamos lo mismo aquí. En el más, pues por lo menos voy a activar nuevamente las etiquetas de datos. Bien, supongamos que estamos en tiempo real, estamos en febrero, se terminó febrero y llegó marzo y nos mandaron la información de marzo. Entonces le dijeron, necesito que me implemente marzo aquí para ver cómo fue el comportamiento de marzo. Con esos datos, obviamente eso hay reunión fija porque ese comportamiento de datos es preocupante porque se bajaron totalmente las cantidades vendidas de febrero, de enero a febrero. Entonces se reunieron, hicieron, eso es para esto, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué fallamos en febrero? ¿Qué fue lo que pasó? Y empiezan a ajustar, ¿no? Los jefes empiezan a generar estrategias y cuentos y bueno, se reunieron y llegó marzo, entonces dijeron, grafíquenme marzo a ver qué fue lo que pasó. Entonces, usted aquí sobre el gráfico se va a ubicar y le va a dar botón derecho. Y le vas a decir aquí seleccionar datos. Bien. Aparece esta ventanita. Entonces, aquí aparece enero y febrero y al lado derecho aparece el eje X, o sea, los productos. Entonces, le voy a dar aquí agregar y el nombre de la serie que voy a agregar, pues es marzo. Entonces, como están manejando 3 letricas para el mes, entonces le voy a colocar lo mismo. Mar, donde dice nombre de la serie. Y en valores de la serie, borro ese igual con ese 1 ahí entre paréntesis. Me vengo acá a ventas unidades primer semestre y voy a marcar los datos de marzo. Estamos haciendo de cuenta que nos llegó apenas la información de marzo, ¿no? Entonces mira que aquí no estoy seleccionando desde arriba del encabezado porque ya el encabezado lo estoy colocando acá. Entonces en esos gráficos progresivos que se van agregando en el tiempo, pues esta es una forma de hacerlo. Listo, le damos a aceptar y aceptar. Y aquí pues obviamente nuevamente el jefe volvió a colocar una sonrisa de oreja a oreja porque la cosa cambió, sirvió en la reunión, la estrategia y todo porque ya el comportamiento de datos en marzo cambió, ¿no? Se vendieron más televisores, se vendieron más celulares, eso es el sentido de esto, ¿no? No es que se vea bonito y los colores, pues obviamente eso mejora una presentación, pero estos gráficos es para determinar qué está pasando con algo dentro de la empresa. Ese algo, pues en este caso son unidades vendidas. Entonces la importancia de estos gráficos es que la gente le da importancia al color del fondo, a la imagen, no. La importancia es qué me están mostrando esos datos, ¿no? ¿Qué está pasando mes a mes con cada uno de los artículos que nosotros estamos vendiendo, ¿no? Entonces, ahí hay un análisis de qué está pasando en enero, febrero, marzo, ¿cierto? Repitámoslo nuevamente. Vamos a agregar ahora abril para los que de pronto no lo entendieron. Entonces, nuevamente, me paro aquí dentro del gráfico, botón derecho y le dice seleccionar datos. Nuevamente le dice agregar. Nombre de la serie, entonces este es abril.
Estoy manejando la misma secuencia porque están manejando 3 dígitos para el nombre del mes. Entonces, hago lo mismo. Vengo aquí a valores de la serie, borro eso, me paso para ventas unidades primer semestre y marco abril. Le doy a aceptar y aceptar. Entonces, ahí va, ¿sí ves? Ahí va la... Entonces le dijeron, no, solamente analicemos los últimos 2 meses. Bórreme ese enero y febrero que no lo necesito. Quiero ir mirando solamente los últimos 2 meses. Pues no los borre, solamente desactívelos. Entonces, nuevamente aquí, le das botón derecho, seleccionar dato. Entonces, usted desactiva enero y febrero para dejar los 2 últimos. Pero no los elimine, yo los puedo quitar. Desactívelos. Porque fijo el otro mes le vuelven a decir, ay, ahorita quiero ver enero, entonces te toca volver a repetir todo. Fijo, el jefe, el jefe. Entonces le damos aquí a aceptar. Y entonces ahí miro los últimos 2 meses. Pero esos 2 meses que agregué, observe que él no me está mostrando aquí los nombres de los productos. Me sacó fue un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Voy a arreglar eso, voy a arreglar el eje X porque no me está mostrando los productos. Vuelvo nuevamente, botón derecho, seleccionar datos. Ese seleccionar datos también está por acá. Usted puede seleccionar el gráfico y por aquí dice también por diseño de gráfico, dice seleccionar datos, ¿no? Entonces mira que si yo me paro aquí en marzo, aquí me está mostrando 1, 2, 3, 4, 5, que son estos mismos. Entonces le voy a decir, editemos ese eje, editarlo. Y luego me vengo acá para ventas unidades primer semestre y marco los productos. Lo voy a volver a hacer. Me di cuenta de que no aparecen aquí los nombres de los productos. Entonces lo voy a arreglar. Le voy a decir diseño de gráfico, seleccionar datos. Me paro en marzo. Y aquí en editar, entonces me voy para la hoja y marco los productos. Aceptar. Ya me aparecen para marzo y para abril y aceptar. Ahora sí me quedó bien el gráfico. Si de pronto le dicen, bueno, pero ¿por qué marzo estuvo bien y por qué enero estuvo tan mal o febrero estuvo tan mal? Yo puedo comparar 2 meses, uno bueno con uno malo, ¿no? Para mirar a ver qué pasó, habían más vendedores, que la pandemia, que el carro no tenía gasolina. Empiezan a determinar por qué no. La razón por qué fuimos exitosos en un determinado periodo y por qué nos fue regular o mal o viceversa, ¿no? En uno muy malo y en otro muy bueno. Entonces, ya, pues obviamente, para eso están los jefes y las personas que ya analizan datos y cada uno, pues, tiene muchas especialidades, muchas veces, pues, en los administrativos y todo eso, ellos son los que realmente toman la decisión, pero uno les entrega la herramienta, ¿cierto? Ya ellos con esa herramienta, pues, pueden empezar a diseñar pues una gran variedad de comportamientos que se hayan podido presentar para determinar por qué está ese 200 ahí de televisores y por qué está ese 400. No se puede perder el sentido del gráfico, ¿no? Más allá de que quede bonito el color, que la torta, que la línea, es qué está pasando con los datos. Ese es el enfoque principal. Así yo no le ponga un solo color, pero desde que yo sepa qué está pasando con los datos, bien, porque siempre si en una empresa no hay medición de las cosas,
pues lo que no se mide no se puede controlar. Nada que no se mida. Por eso es que en todas partes hoy en día piden informes, ¿no? Desde el departamento más sencillo de la empresa hasta el departamento más complejo de la empresa. ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué entró? ¿Por qué salió? ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos salieron? ¿Por qué el lunes entraron 5? ¿Por qué el martes entraron 10? Y empiezan, ¿no? Siempre hay que analizar. Y esto es lo que en definitiva, pues los jefes necesitan que sus colaboradores a su vez tengan esa facilidad de mostrar información. La información es oro, oro, oro. Vale mucho dinero tener información y sobre todo al día. Entonces el propósito de esto es que ustedes, que no los estén coaccionando para que ustedes hagan algo. Ustedes por iniciativa, ya por conocimiento, ya tengo que decirle que el fin de semana, el fin de mes, le dije, vea jefe, le tengo el comportamiento de esto, qué pasó con las ventas, con las devoluciones, miren el cuadro, miren aquí, fabuloso. Ese es el tipo de colaboradores que se necesitan para que la empresa pues cada vez coja más fuerza, pueda tomar mejores decisiones, más rápido tomar una decisión, ¿no? Y es algo tan sencillo, mira, ¿sí? Por supuesto, pues yo sé que hay personas que en estos temas pues están apenas empezando, pero por eso les digo, si ustedes se van la clase de hoy y vuelven el próximo martes sin volver a tocar esto, están perdiendo el tiempo, hay que trabajar. Estamos aquí es porque queremos aprender y queremos mejorar los procesos en la empresa, entonces tenemos que ser responsables en aprender, en estudiar. Siempre lo digo, por obra y gracia al Espíritu Santo no le pasó sino a la Virgen María. Porque hay personas buenas y personas regulares y personas malas. No es porque sean más inteligentes, es porque hay personas más dedicadas, menos dedicadas y dejados. ¿Sí? Bien. Teniendo claro esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Resulta que yo tengo aquí las unidades ahorita del segundo semestre. Entonces vamos a totalizarlas. Entonces, simplemente aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase pasada. Podemos seleccionar aquí para totalizar ya el segundo semestre. Pues yo lo hago por aquí por fórmulas, pero los que les gusta hacerle por aquí por inicio, pues también lo pueden hacer, ¿no? Autosuma es el mismo. Vamos a sumar esto aquí también. Selecciono y autosuma, ¿no? Listo. Ustedes pues hacen el promedio. Les había dicho que esto lo habían podido haber hecho como tarea, ¿no? Y haber repetido el formato condicional que hicimos aquí. Si no lo han hecho, háganlo. Ahí está el video, porque seguramente uno no se acuerda, ¿no? Yo entiendo que muchas veces uno en una clase es muy difícil que uno se le quede todo y volver uno como ya a repetirlo, ¿no? Pues tampoco están allá. Pero ahí están para que ensayen y vuelvan a recordar lo de los formatos condicionales. Bueno, resulta que vamos a hacer un resumen del resumen, porque en una hoja tengo el primer semestre y en otra hoja tengo el segundo semestre. Ahora me piden hacer un resumen del año, o sea, el total del primer semestre necesito pasar aparte el total del primer semestre y necesito pasar el total del segundo semestre para saber cuánto dio el año. Entonces vamos a insertar una hoja nueva aquí, por favor, aquí. Y con doble clic acá le vamos a decir resumen año. Bien. Voy a copiar. Como son los mismos productos en los dos, no cambio eso, entonces voy a copiar esto. Control C. Y lo voy a pegar por aquí. Control V. Voy a ampliar un poquito las filas porque pues ahí se ve eso como muy triste, como muy abandonado por allá. Entonces vamos a ampliar un poquito las filas para que se vea un poco más robusto.
Entonces las filas siempre se marcan desde aquí, desde el número. Lo mismo cuando voy a marcar las columnas es desde arriba. Cuando voy a trabajar sobre las columnas y las filas, si voy a trabajar en la columna, marco desde la letra. Si voy a trabajar con la fila, entonces marco desde el número, ¿sí? Una vez seleccionado, no desde aquí, ¿no? Es desde acá, desde el número. Y vamos a ampliar un poquito la fila. Donde se separa una fila de la otra, un número de otra, coloque bien ahí la puntica sin miedo, sin susto. Y cuando aparece una cruz delgadita negra, ahí hace clic sostenido y vamos a darle un ancho por ahí de 30. Listo. Este título lo voy a copiar hacia acá. Aquí es copiar, ¿no? Acá es seleccionar, acá es copiar. En los lados es mover. Cuando lo cojo de los lados es mover. Cuando es en el centro selecciono. Cuando lo cojo aquí en el ángulo inferior derecho y sale la cruz delgadita es copiar. Entonces voy a arrastrar y tengo una copia de producto. Pero le voy a colocar acá total 1S, o sea, primer semestre. En el otro le coloco total segundo semestre. Total año. Indicador. Este indicador lo voy a ampliar. Voy a ampliar la columna por ahí a 30. Pues no tiene que ser exacto, ¿no? Más o menos 30. Como amplié la fila, entonces este encabezado, voy a marcar este encabezado y por inicio le voy a decir centrado horizontal y centrado vertical, ¿no? Excel maneja los dos centrados. Me voy a parar aquí en producto, control E o control shift barra espaciadora. Me paro aquí y le puedo decir control E o control shift barra espaciadora. Control 1 para ir a formato de celda. Acuérdense que ese formato de celda yo lo puedo hacer con control 1 o dentro de lo que tengo seleccionado con botón derecho y le puedo decir aquí formato de celda. O me puedo venir aquí por inicio y en cualquiera de estos flechitas entras a formato de celda. En cualquiera de esas. Hay varias formas. Porque es que ese formato de celda es una ventana que se usa mucho. Yo lo hago siempre con control 1, pero hay personas que no les gustan los atajos, entonces les doy las otras alternativas ahí. De pronto porque memorizan más viendo el menú, ¿no? Bien, entonces aquí en borde, pues sigo manejando el mismo borde, le digo contorno, interior. ¿No? Ya, como ya lo traje aquí con un borde, entonces le voy a dar, simplemente le digo contorno, interior. Contorno quiere decir que hago el borde alrededor de lo que tengo seleccionado. Siempre que digo contorno es de lo que tengo seleccionado, lo hacia el contorno. Y en el interior, pues ahí está la gráfica, filas verticales y líneas horizontales. Y aquí me da la muestra, ¿no? Entonces le voy a aceptar y ahí está. Voy a colocar nuevamente por aquí, voy a ampliar aquí y le digo total. Y voy a hacer lo mismo. Entonces selecciono esto, control 1 y hago lo mismo, contorno interior.
Y ahí lo arreglo. Bueno, ok. Voy a pasar entonces aquí el total del primer semestre. Yo lo puedo hacer de dos formas. Entonces voy a hacerlo de la siguiente manera. Como esto tiene una fórmula y la fórmula tiene referencias, entonces ya descartado de que no le puedo decir copiar y pegar. Porque ustedes ya saben que cuando en una fórmula hay referencias de celda y voy a copiar a otro lado, pues no lo puedo hacer. Pero entonces yo le voy a decir que me copie solamente los valores. Entonces voy a decirle aquí, marco esto, estoy en el primer semestre, ¿cierto? Verifiquen que estén en el primer semestre. Marcan los valores del primer semestre, el total. Control C. Se va para el resumen. Y entonces aquí con botón derecho le va a decir pegar valores. Esa sería una forma. Entonces ahí se trajo, mira, 2200, 2200, 2100, 2100. Lo logró. Ya tienes todos los totales del primer semestre. Pero ¿cuál es el problema con este procedimiento? Que si aquí cambia, entonces le dijeron, no, aquí no eran 300 en marzo, son 600. Entonces tú cambias a 600. Perfecto, él aquí actualiza, pero aquí no actualiza. Entonces, cuando yo pego como valores, él no se trae la fórmula, se trae solamente el valor, mira, no hay fórmula. Entonces, lo logro, pero el inconveniente es que los datos quedan desvinculados con la tabla original. Entonces, me tocaría volver a decirle otra vez control C y control V, ¿no? Pues además de aburridor, pues se le puede olvidar uno en una de esas y el informe no queda actualizado. Entonces, mejor colocarlo por asignación, como hemos aprendido. Voy a borrar esto, suprimir. Y lo que hemos hecho por asignación, lo que hicimos por nómina, ¿sí? Entonces le decimos aquí, igual, me paso para ventas unidades primer semestre y le hago clic. Ahí sí estoy pasando la fórmula por asignación. Entonces, copio. Pues también me puedo traer el total si quiero, ¿no? De una vez, sí. Entonces, ahora sí. Si aquí en lugar de las 600 vuelven a haber 300, entonces volvió a cambiar a 2200 y en el informe también quedaron 2200. O sea que este informe no queda en isla aparte, en mundo aparte, queda vinculado con las tablas principales. Entonces hay dos formas de copiar, ¿no? Copiar valores o copiar por asignación, ¿no? Que fue lo que hemos hecho igual que en la nómina. Listo, traigámonos el segundo semestre también. Entonces le voy a decir aquí igual. Me voy para ventas unidades segundo semestre y hago clic aquí. Acuérdense que ahí es cuando le doy enter, no me devuelvo, ¿no? Cuando yo le doy enter es que él me devuelve. Para los que están aprendiendo, ¿no? Entonces le digo igual, segundo semestre, clic y ahí enter. Y él me devuelve aquí al resumen. Ahora lo que hago es simplemente arrastrar. Ahí estoy sacando lo que dije ahorita, pues un resumen del resumen, ¿cierto? Bien. El total año, pues es la suma de estos dos. Entonces puedo seleccionar y por fórmula le voy a decir aquí autosuma. Listo.
Selecciono todo esto y le voy a decir Control Shift 1 o millares por aquí, ¿no? Que es este mismo, millares. Los tres ceritos y le quito los decimales. Había quedado por ahí de averiguar cómo dejarlos sin decimales. No, bueno, la próxima me acuerdo y les... Cuando quiero que salga siempre sin decimales. Bueno. Bien. Ahora yo necesito saber... O sea que en el año se vendieron 20.100 unidades. Ese es el resultado ya de un resumen de saber de cuántas unidades se vendieron en el primer semestre y cuántas se vendieron en el segundo semestre, ¿cierto? Y cuántas se unieron en el segundo semestre. Ahí tengo ya el resumen del año. Entonces yo quiero saber con respecto a las 20.100 unidades que se vendieron en el año, yo quiero saber estas 4.650, ¿qué porcentaje de participación tienen? Hay dos formas de hacerlo. Lo voy a hacer matemáticamente como normalmente lo hace todo el mundo y lo voy a hacer con una función matricial. Entonces, ¿cómo hace normalmente todo el mundo? Entonces aquí le voy a decir igual cojo el 4.650 y lo divido en el total. Como yo necesito arrastrar esa fórmula hacia abajo, entonces tendría que amarrar el total, ¿no? La E11, para que no cambie. Ese ahí sí tiene que cambiar a E7, a E8, a E9, a E10, ¿no? Y a E11. Entonces, aquí en F11 le vamos a dar función F4. O los que tienen teclado normal, solamente F4. Ahí lo volví absoluto, que habíamos dicho que esas referencias se llaman referencias absolutas, porque cuando las copio, pues Excel no las va a incrementar, no me va a dejar en E12, E13, E12, E13, ya me daría error. Perfecto. Y cambio esto a porcentaje. Le puedo decir Control Shift 5. Si lo quiere con decimales, si tienes que venir aquí y le aumenta los decimales, ¿no? Pues normalmente, pues los financieros siempre dicen, ¿no? Los administradores, los gerentes, que normalmente debe de ir con 2 decimales, ¿no? Pero cada uno se ajusta a las reglas. Si le dicen sin decimales, con un decimal, con 2. Lo importante es que usted sepa hacer sin decimales, con decimales, ¿no? Listo, quiere decir que estos 4.650 televisores que se vendieron en todo el año tienen un porcentaje de participación del 23,13% con respecto al 100%, que son las 20.100 unidades, ¿no? Bien, voy a copiar hacia abajo y ahí tengo los porcentajes de cada uno, ¿sí? ¿Bien allí o alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Claros, claros? A mí no me da 100%. ¿No le dio? Por ahora, claro. Por allá una ¿Puedes compañera repetir que el último pedacito? El último cuadro. El ¿Lo indicador, vuelvo a repetir? por favor. Listo, lo voy a volver a hacer. Ojo a la vibración. Entonces, me paro aquí. Le voy a decir igual, cojo el total del año de televisores y lo voy a dividir en el total de todas las unidades que se vendieron. Y amarro con F4 o función F4. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Le doy Enter, ¿ya? Entonces aquí lo que hice fue convertirlo a porcentaje con Control Shift 5 o por inicio le digo porcentaje, ¿sí?
Una vez hecho eso, pues simplemente lo que hago es copiarlo y ya tengo los porcentajes de cada uno. Ese es un cálculo matemático normal. Voy a hacer otro un poco más automático, que es un cálculo matricial. Coloquémosle aquí, copiemos esto, indicador 2. Voy a copiar este mismo formato, todo esto. Lo selecciono. Por inicio le digo copiar formato. Inicio, copiar formato. Y vengo y me paro aquí y hago clic y me copia todo el formato. Formato quiere decir colores, líneas, formato de número, tamaño de letra. Todo lo que yo haya hecho lo copia en esa columna de indicador aquí. Él lo copia aquí exactamente igual. Bueno, voy a hacer el mismo cálculo matricial. Cuando se habla de cálculos matriciales, quiere decir que la fórmula se hace de una vez para todos, de una sola. O sea que entonces yo tengo que seleccionar todo esto. Siempre que hablemos de una fórmula matricial, tengo que marcar un rango. En este caso, pues el rango son los rangos de los indicadores de cada uno de los productos. Bueno, entonces seleccionamos. Vuelvo y repito. Estoy seleccionando acá para el caso mío desde G6, ¿no? Selecciono. Ya sabemos que seleccionar es en cruz gruesa. Eso es seleccionar. Ojo, van a ir directamente a su teclado. No cojan el mouse. Si ya seleccionaron, desde aquí, ¿no? Desde aquí, miren. Desde G6 hasta G11. Suelten el mouse y en su teclado van a escribir el igual, para que no se les vaya a borrar esa selección. No vayan a hacer clic aquí, porque si usted viene y hace clic, se va la gracia de lo que vamos a hacer. Selecciona y en su teclado escriben el igual. Igual. Van a marcar todo lo del año. 4.600, 4.700, hasta 20.100. Dividido el total año. Y ahí van a presionar Control Shift Enter. Lo voy a volver a repetir. Selecciono, selecciono, selecciono. En mi teclado escribo el igual sin que se me vaya a ir lo que tengo seleccionado. Marco todo lo del año, incluyendo el 20.100. Todo, todo. Como dice la canción, pero que todo es todo. Dividido el total general y ahí funciona lo que no se les puede olvidar, que es lo que hace que se ejecute la función matricial Control Shift Enter. Él no funciona haciendo una y copiando, así no funciona, es tal cual como les estoy diciendo, para que quede matricial. Se llama que esta es una fórmula matricial porque mira que él aquí en la barra de fórmulas, él abre unas llaves y cierra una llave. Uno sabe que esa es una función matricial. Entonces, esa función matricial, además de generarla automáticamente, una de las ventajas de trabajar con funciones matriciales es que queda protegida contra escritura. O sea que aquí no pueden venir, yo creo que ya lo había explicado, a cambiarme en un dato aquí. Si yo lo voy a cambiar contra escritura, no lo deja hacer. En cambio que aquí, pues sí queda abierto, yo puedo venir aquí y colocar el 20%. Y ahí pues acabé de pasar con una motosierra, ¿no?
Entonces, están los dos, usted verá con cuál trabaja, cuál le sirve, cuál. Pero los dos llegamos a lo mismo. Bien, voy a hacer algo aquí en este indicador 2. Entonces voy a seleccionar. ¿Sí? ¿Ahí les funcionó o no? Pregunto. Señor. ¿Hay alguien que esté atrasado allí para ayudarle? Bueno, entonces vamos a seleccionar desde el 23 hasta el 22,84, sin el 100%. Se van a ir por inicio, formato condicional, y por aquí dice barra de datos. Y puede escoger el color que usted quiera. Entonces hace un mini gráfico dentro de la celda de ese rango, ¿no? De cada celda en ese rango. Eso se puede hacer sobre cualquier columna, no necesariamente tienen que ser indicadores. Yo lo puedo hacer, por ejemplo, aquí en el total segundo semestre. Lo que pasa es que, pues para que se vea bonito, hay que ampliar un poco la columna y que la fila no quede ahí tan pequeñita, tan delgadita, ¿no? Y se ve mejor el gráfico. Entonces, aquí yo puedo colocarlo aquí, marco esto y nuevamente inicio, formato condicional, barra de datos. Y ahí está, ¿sí? Bien. Bueno, eso pues usted lo hizo pues porque usted está colocando ahí un colchoncito porque yo le voy a mostrar este informe a mi jefe para pedirle aumento. O le aumentan el trabajo o le aumentan el sueldo, cualquiera de las dos. Lo importante es que estás demostrando que sabes manejar la herramienta y seguramente tu jefe va a confiar mucho en ti. Entonces allí lo que pasa es que nos piden un informe ya un poco más completo. Nos dicen, bueno, yo necesito saber por producto el total del año y el indicador. O sea que tengo que graficar esta columna, la de producto, la del total año y pues cojamos cualquiera de los dos indicadores, son lo mismo. Esos son los tres ejes que voy a manejar. El inconveniente con este tipo de gráficos cuando se manejan dos ejes de valores, dos ejes Y de valores, es que, por ejemplo, este es un número muy grande con respecto a este que es un número muy pequeño. Entonces, cuando hay ese tipo de datos, que entre otras cosas, este es uno de los gráficos que más se hace a nivel de empresas, ¿no? Porque es que queda muy bueno, le está mostrando el comportamiento del movimiento de algo con su indicador, ¿no? Queda espectacular. Es un gráfico muy sencillo, como lo vamos a ver, y es muy útil a la hora de estar analizando datos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hago? Voy a marcar aquí normal desde producto hasta tabletas. No puedo incluir el total, ¿no? O hago gráfico de solo totales como lo hice aquí, ¿no? Que graficamos solamente aquí. Graficamos solamente el total y el final del primer semestre, ¿no? Los totales del primer semestre. Pero no estoy incluyendo, yo no puedo hacer esto, ¿no? Decirle grafíqueme. Yo puedo hacer esto y está bien. Le digo, grafíqueme todo el movimiento de enero a junio. O esto también está bien, decirle desde aquí y grafíqueme lo que se vendió en enero, febrero, marzo, abril, de cada uno de los productos, ¿no? Pero lo que no puedo hacer es esto, marcar desde aquí e incluir el total. Dentro de un gráfico no pueden ir los ítems y los totales. O no puedo hacer esto aquí y marcar el total. ¿Por qué? Pues porque el total dispara la gráfica.
Entonces me va a salir un eje con este 2000 grandísimo y luego los otros más pequeños, ¿no? Porque son, obviamente, pues estoy sumando los valores de toda esta columna. Entonces, por eso es que no se deben de incluir los totales en los gráficos. O hace solo gráfico de totales como lo hicimos, esto es un gráfico de solo totales, ¿no? O lo que hicimos y con control marcamos esto. O hace gráfico solo de totales o hace gráfico de los ítems de la información que usted tenga, ¿no? Pero no puede incluir los dos. Bueno, aclarado eso, entonces resulta que aquí el problema que tengo es que una escala es un número grande contra otra escala de un número muy pequeño. Entonces hay un tipo de gráficos para eso que se usa mucho, que se llama los cuadros combinados. Ese es el nombre para ese tipo de datos cuando lo tengo así en escalas diferentes. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a marcar producto normal con clic sostenido hasta tabletas, ¿no? Voy a presionar control y entonces marco total año, indicador y bajo. Listo. Y entonces aquí, lo importante es que marquen bien. Si no están seguros, vuelven y marquen. La primera se selecciona normal, con el mouse, clic sostenido hasta tableta. Me paro aquí en total año, presiono control, clic sostenido de un arrastro y marco total año y el indicador. Ahora sí, me voy a venir aquí a insertar y él está por aquí que dice gráfico combinado. Si no le aparece esto es porque usted tiene una versión de Office muy viejita ya. Entonces aproveche para que de una vez le haga la carta a Papá Noel y le pide una actualización del software o del equipo. Estos cuadros combinados aparecen a partir de la versión del Office 2013. Los que tienen 2010, en esos Office no aparece este gráfico. Entonces, aquí está, mire, él dice ahí, insertar gráfico combinado. Entonces, le voy a hacer clic ahí al ladito de la flechita. Él despliega de pronto un menú, ¿no? Y aquí escoge el segundo. Hace clic y aquí lo tengo. Entonces, este gráfico, lo voy a ampliar acá al tamaño de los datos. Lo voy a empezar a arreglar. Bueno, primero, aquí en el más, voy a activar las etiquetas de datos. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Las barras estas son las unidades vendidas, entonces se leen, estas barras se leen con este eje de acá, ¿no? O sea, 4.650, estas son 4.750, es un poquitico más arriba. Estas son 3.050, ¿no? Entonces, estas barras se leen con este eje. Y los porcentajes se leen con el eje secundario que se llama, o el eje Y, derecho, ¿sí? Entonces, esta escala, que es la fila, que es la línea, se lee con el lado derecho. Bueno, aquí voy a seleccionar las etiquetas de las unidades. Y aquí en el más,
donde dice aquí etiqueta de datos, le voy a decir que las quiero en el centro. Bien, aquí en la flechita derecha, le digo aquí en el centro, ¿sí? Bien. Teniéndolas ahí seleccionadas, les puedo cambiar el color. Le puedo decir negrilla. Le puedo cambiar el tamaño. Bien, ahora voy a seleccionar las etiquetas de los porcentajes. En el más, en etiqueta de datos, aquí en la flechita al lado derecho, le voy a decir que la quiero encima. Le voy a colocar un color, usted le coloca ya el color que quiera, el color a la letra. Lo puedo colocar un poco más pequeño, listo. Yo quiero darle a las barras, por ejemplo, un color negro, entonces vengo aquí, selecciono las barras y puedo hacerlo aquí, por inicio, y aquí en relleno le coloco negro. Voy a seleccionar ahorita la línea. Pongo bien la puntica y hago clic y ahí selecciono toda la línea. Aquí en el más, entonces le voy a decir, no, perdón, en el más no. Vuelvo y empiezo. Hago clic en la línea. Y me voy a darle formato con control 1. Entonces, aquí en relleno, le voy a decir que quiero una línea entrepunteada y le voy a colocar color rojo. Puede cambiar la línea. Acá donde dice marcador, teniendo la línea seleccionada, donde dice marcador, más abajito dice opciones de marcador. Disculpe, ¿cómo cambió el color de la línea? ¿Cómo, El color perdón? de la, el color de la línea, ¿cómo lo cambió? Ese no lo escucho bien. El color de la línea, ¿cómo lo Ah, ya, cambió? el color de la línea, sí. Teniéndola ahí seleccionada, aquí en relleno, entonces por aquí está el color, ¿no? Pero aquí no en marcador, sino aquí en línea, ¿no? Aquí en línea. Porque es que yo me cambié a marcador. Primero estaba en línea, ¿sí? Y teniendo la línea seleccionada, le puse aquí el color rojo, ¿sí? Ah, ya, ya. Y Sí, cambié también el tipo de línea, ¿sí? sí, 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 ¿Listo? sí, señor. No. Ok, bien. Entonces estaba aquí en marcador, teniendo la línea seleccionada, estaba aquí en marcador, opciones de marcador. En integrado, voy a decirle que quiero un marcador así redondito. Usted le pone el que quiera, le cambia el tamaño y le puede poner color. ¿Sí? Ese es yo un color aquí
Ahí está. Entonces, ahí tengo. Aquí en vista, pues puedo decirle que me quite esta línea de cuadrícula y va quedando más limpio el gráfico, ¿no? Entonces, aquí lo importante es entender que en el año se vendieron 20.100 unidades, ¿no? De esas 20.100 unidades en televisores se vendieron 4.650 y corresponde al 23,13% del 100% vendido, o sea, los 20.100, ¿no? Celulares se vendieron 4.750, un porcentaje de participación del 23,63%. Si a usted no le gusta la línea así puntúa, entonces la puede seleccionar, control 1, y por acá en relleno abajo dice línea suavizada. Entonces él la mete como dentro del gráfico. Ahí sí yo podría, por ejemplo, venir aquí a marcador, opciones de marcador y, por ejemplo, cambiarle el color amarillo. ¿Sí? Y a las etiquetas, pues también le puedo cambiar el color amarillo. Pues usted ya le colocan los colores que quieran, ¿sí? Bueno, complétenla ahí, por favor. Ahí les doy unos minuticos para que la arreglen bien. Me pueden preguntar cualquier cosa que no puedan hacer. Bueno, bien. Listo, grabemos, por favor. Cierran. Y ahí en su carpeta de fundamentos van a abrir base de datos, por favor. La que dice base de datos. Bueno, esto de base de datos es uno de los temas más importantes que se ve aquí dentro del Excel básico. Estamos todavía en Excel básico. Las bases de datos, pues es un tema muy importante en Excel porque con base a las bases de datos es que uno puede presentar informes, ¿no? Una base de datos, pues es una acumulación de registros, de filas, ¿no? Una acumulación de filas, ¿no? Que al final, pues yo, digamos que puedo tener una cantidad de filas allí y sobre toda esa información yo necesito saber, por ejemplo, cuántos me compraron, quiénes me compraron entre tal fecha y tal fecha. Necesito mirar solamente los pedidos de Chucho. Necesito revisar, por ejemplo, solamente lo de Cali. Entonces, todo eso lo puedes hacer siempre y cuando tenga una base de datos. Como Excel trabaja en forma tabular, tabular quiere decir que maneja columnas, filas, tabulado, ¿no? Esto es como decir, esto es un tabulado porque en cada columna hay un dato. A eso se le llaman bases de datos tabuladas, ¿no? Entonces, Excel por default se pueden crear bases de datos. Simplemente es crear los encabezados aquí, ¿no? Y empezar a llenar la información del día tras día, todos los días de la semana, todas las semanas de los meses y todos los meses de los años. A una hoja de Excel le cabe 1.048.000 registros, ¿no? Pero el problema de Excel es que él trabaja muy chévere cuando las bases de datos son pequeñas. 1.000, 2.000, 4.000 registros, ¿no?
Pero si ya empezamos a hablar de 100.000, 200.000, 500.000, realmente Excel no tiene la capacidad para eso, para hacer informes, para leer bases de datos, ¿no? Ya el solo hecho de abrir el archivo se vuelve dispendioso. Pero él es fabuloso con este tipo de bases de datos así pequeñas. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, pero por ahora, pues vamos a conocer qué puedo hacer yo con una base de datos en Excel. Se pueden hacer muchísimas cosas. Excel tiene muchas herramientas para de todo esto que yo tengo aquí que se llama base de datos. Una base de datos es un conjunto de registros, ¿no? Y los registros, pues, es una fila, más otra fila, más otra fila, más otra fila, conforman la base de datos, ¿sí? Cuando yo tengo una base de datos estructurada, ¿qué se llama? Que es lo que vamos a aprender a crearlas bien. Entonces, esa base de datos estructurada, yo le puedo aplicar una cantidad de herramientas que tiene Excel para poder sacar informes, resúmenes, ¿no? Pero para eso la base de datos tiene que estar estructurada y vamos a mirar qué es una base de datos estructurada. Es importantísimo para poder que la base de datos funcione bien y sacarle el mayor provecho en el menor tiempo posible. Bueno, ¿cuándo se considera una base de datos estructurada? Número uno, primero la base de datos hay que entender que empieza es aquí donde dice consecutivo. La base de datos no es aquí este título que dice encoda, listado, eso no. Eso no forma parte de la base de datos. Eso es como por indicar qué es lo que tiene la base de datos. Pero la base de datos empieza aquí. Estos se llaman títulos para que aprendan a identificar bien los nombres, ¿no? Estos son títulos y estos de aquí, que es donde empieza la base de datos ahí en consecutivo, se llaman encabezados de columna, ¿sí? Estos se llaman encabezados de columna. Los encabezados de columna, para que la base de datos se considere estructurada, hay que dejarlos separados del último título. No dejarlo pegado, la gente siempre los deja pegados. El dejar pegado, mire, aquí yo tengo una fila en blanco. Esto es importantísimo. Yo tengo una fila en blanco ahí que la tengo aquí reducida, ¿no? Pero ahí está la filita en blanco. Esta filita en blanco que estoy separando los títulos de la base de datos, pues no debe estar combinada, debe estar normal, así como está celda por celda, así es, con las filas en blanco ahí. Ese sería el primer paso para considerar una base de datos estructurada. ¿Por qué la dejo separada? ¿O por qué debe de ir separada? Por una razón supremamente importante, que en la mayoría de los procesos que yo vaya a hacer con la base de datos, no tengo la necesidad de estarla seleccionando. En cambio, que si usted deja pegado los encabezados del título, a todo tiro tiene que estar marcando la base de datos para hacer cualquier cosa. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no se dejan pegadas, para que cuando yo vaya a hacer un proceso no tenga que estar marcando la base de datos. Bien. Lo otro importante para considerar una base de datos estructurada cuando usted la está armando o la está revisando y la está organizando, pues deben de entender que en cada columna debe de ir un dato. En la columna B va consecutivo, en la columna C va el nombre, en la columna D va el apellido y sucesivamente. Cada dato debe de ir en una columna. Yo no puedo dentro de la base de datos venir y decir, ah, es que el nombre voy a dejar aquí, voy a combinar estas dos celdas y ahí hago el nombre. Error fatal. Si usted combina dentro de la base de datos aquí, combina celda, ya sabemos que el de combinar es este, ¿cierto? Este, combinar. Ese combinar no se debe usar sino por allá para los títulos y las plantillas, pero para las bases de datos a mí ni me gusta mirar ese combinar. No, usted puede combinar los títulos. Por ejemplo, aquí ese título está combinado para que el título, pues, perdón, me quede centrado con respecto al ancho de la base de datos, ¿no?
pero es que los títulos no forman parte de una base de datos. La base de datos empieza es aquí. Entonces, para considerar la estructurada, no pueden haber celdas combinadas. Cada dato debe ir en una columna y en cada columna, cada dato debe ir en una celda. Tal cual, ¿no? Así. La base de datos se considera también estructurada teniendo en cuenta que no debe tener totales de columnas. Entonces, si yo me paro aquí y presiono control flechita hacia abajo, esta base de datos tiene un total aquí. Eso lo tienen que eliminar de las bases de datos. Para eso son los reportes, los que vamos a aprender, las tablas dinámicas, subtotales, hay varios reportes. Cuando usted necesite saber qué pasó con los sueldos de esta base de datos, vaya al reporte, que en el reporte lo va a mirar. Entonces, esto lo voy a corregir. Voy a borrar esto de totales. Me paro aquí, botón derecho y le digo eliminar. Aquí hay otra filita, la filita 87. Mírala. También la voy a eliminar, eso está vacío, eso no, tiene unos bordes ahí, pero bien sobre la fila, ¿no? Sobre el número. Botón derecho, eliminar, ¿no? Listo, entonces ya arreglé eso para considerarla estructurada, ¿no? Bien, se considera también estructurada si la base de datos no tiene filas en blanco separándola. Las chicas, las mujeres son muy organizadas. Yo las admiro porque son, además de bellas, organizadas. Entonces dicen, bueno, es que no, es lo que pasa es que yo quiero separar aquí Cali de Bogotá y entonces por aquí insertan una filita y entonces pues se gasta bonito porque visualmente pues separan Cali de Bogotá y todo chévere y eso le ponen color y eso queda lindo. Pero no es funcional porque ahí estoy partiendo la base de datos. No pueden haber filas ni columnas en blanco separándolas que porque es que visualmente así yo veo mejor, llego más rápido, lo que sea, no. Control Z. No pueden haber filas en blanco atravesando una base de datos, ni columnas tampoco. Puede que en una base de datos, aquí, por ejemplo, falte un dato. Por aquí falte otro dato. Entonces ya no es error de estructuración, sino ya sería un error estadístico, porque cuando yo esté presentando informes y no estar ese dato en esa celda, pues ya me va a salir mal, porque no tengo ese dato. Si yo no tengo aquí en este mercaderista y me dicen, necesito que me diga cuántos mercaderistas hay, y resulta que no tengo este mercaderista y pues me sale, ya no es error de estructuración, sino error estadístico, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tratar de que en las bases de datos, en los formularios, entonces tratar de que la información quede completa. Eso es un hábito que uno debe de adquirir para llenar toda la información correcta. Bien, otra cosa es tener en cuenta que en las bases de datos las columnas deben de estar estandarizadas. Ese es el dolor de cabeza en muchas empresas. Que resulta que yo voy a presentar un informe por cargo y entonces está asistente escrito bien, asistente con tilde, así punto, asistentes con S, o asistente con espacio al comienzo, o asistente pero con espacio en blanco al final. Es una locura, porque no hay control. Si yo estoy llevando una base de datos en Excel, todo el mundo escribe como quiere. Entonces, cuando yo voy a presentar un informe, me salen 8 asistentes escritos de diferentes maneras. Pailo, repailo, no puedo hacer el informe hasta que no cuadre y me quede un solo asistente escrito de la misma manera. Entonces, se puede controlar eso haciendo listas. Si yo quiero que esta base de datos, aquí yo hago un informe, ¿no? Todo está cuadrado aquí, ¿no? Aquí está todo escrito de la misma manera, bien chévere. Pero resulta que yo presento un informe aquí.
Y empieza mañana viernes después de que yo haga el informe. Y entonces, si yo no tengo controlado, entonces el día que amanecí de mal genio, entonces yo digo, no, escribo nomás, voy a escribir bachiller, pero entonces escribo aquí B-A-C-H, punto. Listo, bachiller. Entonces resulta que la próxima semana que vaya a presentar el informe, me vuelvo esclavo porque tengo que volver otra vez aquí y arreglar. No le dije, compañero, que tenía que escribir bien la palabra completa, pero la gente no hace caso. Entonces yo puedo, para evitar ese tipo de inconvenientes de que la gente escriba lo que quiera en las bases de datos, yo las puedo estandarizar a través de listas, ¿no? Entonces yo voy a crear una lista de todas las profesiones. Voy a hacer nomás 2 ejemplos, ¿no? De todas las profesiones y todos los cargos, ¿no? Para que cuando me sigan llenando la información, asistente lo escriben tal cual como está, coordinador tal cual como está, ¿no? Entonces, esas listas controlan, eso se llaman validación de datos, eso controla que en el tiempo la base de datos sea altamente confiable, porque yo ya sé que en los informes, pues no me voy a desgastar otra vez corrigiendo y volviendo a corregir y volviendo a corregir, ¿no? Y ese es el dolor de cabeza de mucha gente a la hora de presentar informes con las bases de datos. Entonces yo también meto allí, digamos que esa parte que para considerarla estructurada, las columnas que se puedan validar, pues se validan para que, digamos, no tengamos que hacer nuevamente reprocesos. Bueno, entonces voy a hacer una lista con todas las profesiones y con todos los cargos que hay, para validarla y que la gente cuando esté llenando, pues me escriba de acuerdo a cómo está programado en la lista la información. Voy a copiar de una vez estas 2 columnas. Entonces selecciono estas 2. Selecciono aquí, profesión y cargo. Control Shift, flecha hacia abajo. Control C para copiar. Me paro aquí para insertar una hoja y le doy Enter. O Control V pequeña. ¿Listos? Bien. Como voy a hacer listas, no puedo dejar las columnas pegadas porque él cree que es una base de datos. Entonces las voy a separar aquí. Marco la B y le doy Control más, que es el atajo para insertar, ¿no? Voy a ampliar esto y amplío la columna de profesión y amplío la columna de cargo. Control más o botón derecho, insertarlos, como lo quieran hacer. Voy a borrar este formato de la columna B, entonces me voy a parar aquí en B, en la columna B, y por inicio, por acá en edición hay un borradorcito y le voy a decir borrar todo. Todo es todo. Listo. Ahí borro colores, borro línea, borro formatos, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay veces que Excel tiene algo particular que muchas veces uno hace una fórmula y como que no funcionó y vuelve y la hace y vuelve y la hace y no funciona. Entonces, eso internamente se queda pegado. Y por más que a mí me ha pasado muchas veces. Entonces, uno hace la fórmula y nada que funciona, pero la fórmula está bien. Es porque hay algo pegado allí. Entonces, yo muchas veces lo que hago es marcar y por aquí le digo inicio, borrar todo y ahí borra hasta las cosas más ocultas que de pronto hayan quedado que uno no, por alguna razón se queda pegado y Excel no funciona. A mí me gusta mucho borrar por aquí, por acá, o con suprimir, que es la manera correcta, ¿no? Pero este borrado es muy bueno porque restablece las celdas originales. Bien, entonces yo le voy a quitar los repetidos a esto que se llama profesión, ¿sí? A toda esta columna. Entonces marco la columna aquí en A y le voy a quitar los duplicados.
para dejar registros únicos. Entonces, paso número 1, marco la información. ¿Puedo marcar la columna o puedo marcar simplemente los datos? Desde el encabezado, ¿no? Yo marco desde el encabezado. Pero cuando son muy grandes, entonces marco la columna. Yo no soy tan amigo de marcar la columna porque se demoran más los procesos, ¿no? Entonces, a veces marco solamente la información como tal, ¿sí? Pero si son muchísimos, pues entonces si yo aquí, y más pues si está uno colgado de tiempo, pues aquí, marca uno la columna. Bien, entonces nos vamos a ir aquí a datos. Y por aquí hay algo que dice quitar duplicados. Está en el grupo de herramienta de datos. Búsquenlo ahí. Él no está la palabra, pero ubicando el mouse ahí sobre el icono, ahí le aparece quitar duplicados. ¿Sí? Ahí la encontraron. Pues basta solamente con hacer un clic y nuevamente aquí en aceptar y ya, quitas todos los repetidos que haya. ¿Qué falta el auxiliar contable? No existe. No existe, sencillamente no existe. No le busque porque no existe. Ya, ahí están los que hay. Esas son las profesiones que hay en esta base de datos. En esta columna de profesión, toda esta columna de profesión, estas son las profesiones que hay, no más. Yo puedo venir aquí a datos, parado aquí, no necesito marcar. Parado en cualquier profesión, me vengo a datos y le digo ordenar en este icono. Estos dos iconos que están afuera aquí son para ordenar en la columna donde yo esté parado. Entonces le hago un clic aquí y ya, ordeno. Administrador, bachiller, contador, economista, ingreso. Ahí queda ordenado. Bien. Voy a hacer lo mismo para cargo. Entonces, si aquí se la perdieron, aquí la volveré a repetir. Marco la columna. Me voy por datos y le digo quitar duplicados. Acuérdense que también lo pueden hacer marcando solamente la información. Estoy marcando desde cargo hasta el último cargo. Ni uno más, ni uno menos. Datos, quitar duplicados y aceptar. Listo. Lo ordeno para que se vea bonito. Entonces me paro acá, ordenarlo. Ahorita cuando aprendan a ordenar bien, que vayan a presentarle un informe al auxiliar, al amigo, al jefe, digan, no, a él le gusta ordenado por la ciudad, por el nombre, por el producto, por el asesor, por la referencia. Que se note que hay alguien ahí interesado como en presentar bien las cosas, ¿no? No es que mande un listado y ese listado no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Por donde uno lo mira, por donde uno lo mira rápido, ¿no? Por fecha o por el nombre. Siempre es importante presentar informes ordenados por alguna columna. Listo, yo ya tengo las profesiones y los cargos en dos columnas diferentes. Bueno, vamos a empezar a manejar algo que se llaman los nombres de rangos. Entonces yo le voy a dar un nombre desde aquí, desde administrador hasta tecnólogo. A eso le voy a dar un nombre de rango. Y ahora le voy a dar un nombre de rango también desde asistente hasta subgerente. ¿Cuál es el propósito de los nombres de rangos? Que cuando yo vaya a hacer un proceso o una fórmula, no tenga que estar pasándome a esta hoja y estar marcando o estar diciéndole, ah, no, es que las profesiones van desde A2 hasta A14. Entonces, primero, el nombre del rango me evita estar pasando y segundo, estar manejando referencias de celdas. Entonces, los nombres de rangos nacieron para mejorar las formulaciones y los procesos en Excel.
¿Cómo le doy un nombre de rango? ¿A qué le puedo dar un nombre de rango? Yo le puedo dar un nombre de rango a esta celda, a dos celdas, a todo esto, o a todo esto, por ejemplo. Entonces le voy a dar un nombre de rango, desde administrador de empresas hasta tecnólogo. Marquen bien, preciso, ni uno más ni uno menos. Y aquí en la barra de fórmulas, acuérdense que yo tengo recogido el menú, ¿no? Yo le hice doble clic para recogerlo. Si yo quiero que vuelva y me lo muestre, le doy doble clic y ya él lo fija. Pero es que eso ocupa mucho espacio, entonces yo siempre normalmente lo trabajo oculto, con doble clic, ¿no? Cuando lo necesito, pues doy clic y ahí me aparece. Yo salgo y él se esconde. Bueno, ese es mi gusto, ¿no? Si a usted le gusta siempre verlo ahí, pues lo coloca. Lo que pasa es que en muchos procesos, pues ocupa mucha pantalla y me queda poco espacio para trabajar. Pero de cualquiera de las dos formas está bien. Entonces estoy marcando desde administrador de empresas hasta tecnólogo y aquí en el cuadro de nombre voy a escribir el nombre del rango. Pues el nombre del rango normalmente uno le da el mismo nombre de acuerdo a la columna. No es que estés trabajando ahí, entonces se acordó de gordo y entonces le colocó gordo a la columna, ¿no? No tiene nada que ver gordo con todo lo que hay ahí. Después te vas a confundir. Entonces, normalmente se le dan los nombres de rango de acuerdo a lo que está ahí. Profesión. No deben de llevar tildes, ni caracteres especiales, ni espacio los nombres de rango. Es clave porque vamos a trabajar mucho nombre de rango. No pueden llevar espacios ni caracteres especiales. Tildes, nada de eso. Entonces yo voy a escribir aquí profesión. Profesión sin tilde ni nada. Y termino con enter, no con clic. Enter y pasito. No le den tan duro al enter. Ahí listo. Ya quedó. ¿Cómo verifico que ese nombre de rango me quedó bien? Porque es que hay veces seleccionan, pero cuando van a colocar mueven y entonces le dan el nombre del rango solamente aquí a esto. ¿Cómo sé que ese nombre de rango me quedó bien? Lo desactivé y aquí en el mismo cuadro de nombre, aquí al final hay una flechita. Y ahí le aparece el nombre del rango. Si yo le hago clic, de una él me lo selecciona, ¿sí ves? Si el rango quedó mal, que pasa muchas veces, sobre todo para los que están empezando en Excel, que no tienen mucha experiencia, marcan el rango, era lo que les estaba explicando ahorita, marcan el rango, pero cuando van a colocar el nombre lo mueven y no se dan cuenta y aquí vienen y colocan el nombre del rango, entonces le queda el nombre del rango solamente a esta celda, A7. ¿Cómo elimino un nombre de rango cuando me queda mal? Clave, anótenlo ahí, rojo, mayúscula, subrayado, negrita, cursiva, tamaño 78. Para modificar o eliminar un nombre de rango lo hacen por fórmulas. Y por aquí dice administrador de nombres. Entonces ahí vienen, seleccionan el rango y le dicen eliminar. ¿Ya? Ahí elimino el rango, no los datos, no, el rango. Ahí lo elimino. Ahorita les explico cómo lo modificamos. Entonces ya saben, si les quedó mal, usted verifica. Y si quedó mal, bueno, pues fórmulas, administrador de nombres, separan en el rango y eliminan el rango. No van a borrar los datos, eliminan ese nombre del rango. Entonces vuelven, marcan bien y vuelven y colocan el nombre. De hecho, mira que cuando yo selecciono, de una vez me aparece el nombre del rango. Ahora le voy a dar nombre de rango a cargo, a los cargos. Entonces, asistente, me paro ahí, selecciono hasta subgerente, vengo al cuadro de nombre y escribo cargo y le doy enter. Bien, esas listas, esto se llaman listas, esta hoja yo normalmente siempre la llamo listas.
Casi todos mis archivos tienen listas, casi todos tienen listas, ¿sí? Bueno, entonces voy a implementar estas dos listas en las bases de datos, en la base de datos. Entonces me vengo aquí y la voy a colocar acá. Pues me paro aquí debajo de profesión, control shift flecha hacia abajo. Pues yo la puedo dejar más abajito si van a seguir llenando, ¿no? Pero si no, pues yo arrastro la última y después él la controla, ¿no? Hagámosla hasta donde están los datos. Entonces ahí voy a poner la lista. La lista no corrige errores, o sea que si aquí vienen errores ya de eco.economistas con ese, la lista no corrige. La lista lo que hace es controlar, o sea que te toca primero corregirlas, ¿no? Para que queden bien. Bueno, entonces, ¿cómo coloco ahí la lista? Entonces ya seleccioné, ¿no? Vuelvo y repito, seleccioné aquí, desde administrar empresas, administrador de empresas, control shift flecha abajo. Ahora sí, me vengo por datos. Y aquí está el icono, validación de datos. Está en el grupo de herramienta de datos, ¿sí? Datos, validación de datos, ¿sí? Bien. En configuración, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir, vea Excel, eso que yo acabo de seleccionar ahí, todo lo que tengo ahí seleccionado, yo quiero permitir que ahí solamente vaya una lista. Y en origen, voy a colocar el nombre de la lista. Entonces, para que me aparezcan los nombres de rangos en un archivo, todos los nombres de rangos que yo tenga en un archivo, lo puedo hacer con F3 o función F3. Entonces, ahí me aparecen los dos rangos que yo ya tengo. Entonces, ahí en profesión, pues obviamente voy a colocar profesión, ¿cierto? Porque si ves, si ahí hubieras utilizado gordo, pues gordo que era gordo, ¿cierto? Pues nada que ver. Cuando los nombres de rangos quedan correlacionados con las columnas, pues es más fácil trabajar. No se inventen nombres diferentes, raros. El mismo con la columna. Aceptar. Bien. Ya ahí estoy validando que él solamente, la persona en esas celdas, puede escribir lo que yo tengo programado en esa lista de profesión. Pero si alguien de terco quiere intentar escribirme de otra manera, entonces le voy a sacar un mensaje. Entonces le voy a decir, dato no válido. El mensaje es como usted esté inspirado, lo importante es hacerle entender que está escribiendo mal la profesión, ¿sí? Entonces usted le programa el mensaje. Entonces aquí en el título le estoy colocando dato no válido. Y en el mensaje de error le puedo decir, por ejemplo, seleccione una profesión de la lista. O esta lista no está programada. O el dato que está escribiendo no está programado en la lista. Le puedo decir, dato no está en la lista. Algo muy sencillo. Le doy a aceptar. Entonces mira que él aquí al lado agrega un botoncito. ¿Ves? Entonces si aquí cambio a otra profesión, pues simplemente yo vengo y la cambio aquí en la lista. Solamente voy a poder escribir las que están aquí programadas. Si a mí se me da por escribirle aquí, no es que a este le cambiaron a jefe de departamento comercial. Y viene usted y le da enter y ahí se encontró contra una pared porque no está permitiéndole escribir esa profesión que estás ahí. No está programada. Ahí dice, dato no válido. Dato no está en la lista es esta. Entonces ya yo con eso controlo de que no me van a escribir lo que quieran.
Si son registros nuevos, pues entonces lo que se hace es arrastrar la última, ¿no? Si van a entrar 10 registros, pues usted programa las 10 filas y él copia la lista. Mire. ¿Ves? Ahí sigue apareciendo. Entonces, sirve para los que ya están y para los nuevos registros. Pero esto lo voy a borrar y ya. Bien, voy a programar la otra lista para cargo. Aquí lo repetimos. Selecciono aquí. Control Shift, flecha hacia abajo. Datos. Validación. Por configuración, voy a seleccionar lista. Permítame un segundo, por favor. Lista, el origen, escribo el nombre de la lista, F3, función F3, cargo. Aceptar. Le programo el mensaje de error. Siempre es bueno programar los mensajes de errores porque si la persona si la persona se equivoca, pues sale un mensaje ahí todo raro que uno no sabe qué es. Entonces siempre es importante decirle que la persona se ha equivocado. Yo le puedo decir aquí, por ejemplo, cargo no válido. ¿Sí? O sea, que ya estoy controlando que no puede escribir lo que quiera, tiene que ser lo que está en la lista. Eso es lo que permite estandarizar las columnas en una base de datos con el tiempo. Llegue Chucho, llegue Pepe, llegue María, llegue el que desea llenar esa base de datos, no vas a tener problemas. Cargo no válido, entonces le puedo decir, este cargo no está creado en la lista. ¿Sí? Listo, y le da aceptar, y ahí lo controlas también. Cualquier cosa que vayan a escribir diferente, ahí controla. Listo. Bueno, terminamos con lo siguiente. Si entran nuevos cargos o entran nuevas profesiones, entonces, ¿cómo actualizo el rango? ¿Qué es lo posible que pase? Entonces, yo puedo venir aquí a listas, coloco los nuevos cargos, por ejemplo, auxiliar contable, por decir algo aquí. Auxiliar contable, ¿sí? Jefe de compras, por ejemplo. Entonces, para actualizar el rango, ya sabemos por dónde lo eliminamos. Para actualizar el rango, pues es lo mismo. Entran por fórmulas, administrador de nombres, separan en el rango y le dicen modificar. Le pueden cambiar el nombre si de pronto el nombre es ambiguo, como que se confunde con otra cosa. Lo pueden cambiar tranquilamente el nombre. No importa si ese nombre de rango ya está formulado en varias partes, él actualiza el nombre. El rango lo actualizas aquí abajo. Cuando usted se para aquí, mira que él le marca aquí, modificar. Cuando se para aquí, entonces él delimita, ¿sí ves? Pues una opción es volver a marcar todo o simplemente con Shift y flechita abajo le dice hasta dónde va el rango. ¿Sí? Ahí le da aceptar. Puede volver a ordenarlo. Aquí en datos, ordenar. Y si vienes aquí a la base de datos y necesitas hacer algún cambio, ya te aparecen. En profesión, perdón. Profesión, entonces ya te aparecen, ¿no? Jefe de compras, auxiliar contable, ¿sí ves? Entonces quedan programados, ¿no? De esa manera, las bases de datos son muy confiables a través del tiempo, ¿no? Porque a través de las listas se puede controlar. ¿Listo? Bueno, muy bien, se nos terminó el tiempo. Vamos a cerrar ahí.
Espero que estudien, por favor. Mañana les mando el video. No sé si hay alguna pregunta, si no nos veremos entonces, Dios mediante, el próximo martes. José, muchas gracias, muy bien, muchas gracias, muy instructivo, gracias. Con mucho gusto. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao, chao. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, hasta luego. Con